una conexión anticipativa para mejorar la calidad del desempeño de un controlador PID. Entonces, muchas veces los sistemas están fuertemente acoplados o tienen eh, perturbaciones muy grandes, entonces eso afecta directamente al desempeño del PID. Son variables que afectan al sistema y son externas y no han sido analizadas ni tomadas en cuenta dentro del controlador. Entonces, pues cualquier perturbación externa afecta el desempeño o la dinámica del sistema. Entonces las conexiones feed forward, como su nombre lo indica en inglés, es un efecto anticipativo de una variable eh, externa que se conoce como perturbación o error o alguna eh, condición de la cual no tenemos control y simplemente aparece de forma aleatoria. ¿Ok? Entonces, este tipo de conexiones lo que hacen es anticiparse a esa la influencia de la perturbación. Entonces, vamos a analizar de qué se trata este tipo de conexiones. Eh, si una si nosotros estamos monitoreando una perturbación, pues como esa perturbación pasa a través del medio, entonces pues tiene una cierta dinámica, tiene un cierto comportamiento. Pero si nosotros lo detectamos en tiempo real, o sea, al instante, podríamos tomar alguna acción que se anticipe al efecto de esta perturbación y pues produzca una desviación controlable, es decir, que el efecto que vaya a tener se compense anticipadamente. Entonces, normalmente es un complemento a la retroalimentación, este tipo de conexiones. No es una retroalimentación como tal, sin embargo, es una acción anticipativa. Es lo mismo que hace el controlador. Cuando retroalimentamos, estamos anticipándonos al error y lo compensamos. Aquí se trata de compensar no tanto el error, sino la, em, la perturbación. ¿Ok? Entonces, vamos a introducir el tema a través de un ejemplo para que quede un poco claro cuál es la problemática y cómo la podemos resolver. Entonces, voy a compartir una, una pizarra en blanco. Ok, pues fíjense, supongan que en un proceso industrial tienen que hacer un tratamiento térmico a algún dispositivo, alguna pieza, en donde por cierto tiempo tienen que someterla a una temperatura y después cambiarle la temperatura a otro set point y, y que esté ahí durante otro tiempo. El cambio de temperatura pues debería ser prácticamente instantáneo. Entonces, ese tipo de procesos se usa mucho, por ejemplo, en la fabricación de resortes para el relevado de esfuerzos. Cuando se fabrica un resorte con alambre, normalmente se hace la forma, pero tiene que llevar un tratamiento térmico, de lo contrario, el resorte el alambre tiende a obtener su forma original y para evitar eso, pues se hace un tratamiento térmico. Normalmente ese tipo de tratamientos térmicos es someterlo a una temperatura durante un tiempo y después bruscamente cambiarle la temperatura y dejarlo ahí durante otro tiempo. Eso se hace con dos hornos contiguos. Es decir, voy a dibujar aquí el esquema de ese proceso. Tenemos
un horno 1 y un horno 2, pero los dos están físicamente acoplados, unidos. Entonces aquí tendríamos un horno 1 y aquí tendríamos un horno 2 o cámara 1 y cámara 2 de un solo horno. ¿Okay? Entonces normalmente estos procesos tienen una banda transportadora, poner con otro color. Entonces aquí una banda está girando, pero esa banda pasa a través de las cámaras. Una banda. Entonces normalmente se pone el producto aquí y se pone el producto, vamos a ponerlo así, y la banda va girando y pasa a través de la cámara o el horno 1 y dependiendo de la velocidad hay un cierto tiempo dentro de este horno y después cambia al horno 2 y hay otro tiempo ahí, todo depende de la velocidad y del tamaño del horno. ¿Ok? Entonces durante un tiempo está sometido a una temperatura y durante otro tiempo está sometido a otra temperatura. Ese es un proceso común en la industria. ¿Ok? Entonces, aquí el problema que tenemos es que necesitamos controlar la temperatura del horno 1 y la temperatura del horno 2 a diferentes set points, es decir, necesito dos controladores. Entonces vamos a poner el, el actuador, a suponer que es un horno con una resistencia eléctrica y aquí al interior tenemos una resistencia eléctrica y esta va a ser la entrada U1, es la entrada al proceso 1. Por otro lado vamos a tener otra resistencia eléctrica independiente al horno 2. Pues este va a ser U2. ¿Okay? Cada horno debe tener su sensor de temperatura. Temperatura 2 y temperatura 1. ¿Okay? Entonces ya tenemos un sistema en donde la temperatura del horno 1 la controlo con el actuador 1, que es la resistencia 1. Entonces, si yo le incremento el voltaje, incrementa la temperatura en el horno 1. Y si la desconecto, desciende la temperatura por disipación al medio ambiente. Y lo mismo sucede con el horno 2. ¿Okay? Entonces tenemos dos sistemas que en teoría son simples y sencillos de controlar. Lo único que tenemos aquí es un pequeño detalle que es relacionado con que físicamente están unidos. Y aquí tenemos una unión física. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el un pues se borró todo? Dejen poner otra vez. Bueno, voy a poner ahora el mismo sistema, pero en diagrama de bloques. Entonces, miren, fíjense, tengo U1 como entrada y tengo un U2, es decir, tengo dos entradas. ¿Ok? Este U1 tiene una función de transferencia. Directamente hacia la temperatura 1. La temperatura 1 la voy a poner hasta acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, entonces este sería el horno 1. Ponerlo como H1. A ver.
lo pongo a lápiz, el H1 y tener la temperatura 2 como salida. ¿Okay? Pero por otro lado tengo la entrada 2, tengo la salida H2, horno 2, y este me da una temperatura 2. Pero ¿qué sucede con el acople físico? Resulta que como están físicamente acoplados, físicamente están acoplados los hornos. Este es H1 y este es H2. Entonces, voy a ponerlo así nada más. Cuando actúo U1, ¿qué sucede? Muevo la temperatura T1 directamente porque está la resistencia dentro del horno 1. Y lo mismo sucede con U2. Tengo T2. Pero como físicamente están acoplados aquí, cuando muevo U1, también afecta la temperatura de T2, porque hay transferencia de calor por contacto. ¿Okay? Entonces, muevo T1, pero también muevo T2. ¿Y eso cómo lo represento acá? Eso es esto. Es otra función de transferencia diferente a H1. Que le voy a poner, bueno, ahorita le doy un nombre, bueno, H. H1, 2, y a este lo voy a poner H11. Los subíndices 1 de la entrada 1 y 1 de la salida 1. Este sería H1 de la entrada 1 y 2 porque afecta a la salida 2. Entonces este me modifica 2. Esto lo voy a representar como una suma. ¿Ok? Y este directamente está acoplado a esta señal. Entonces muevo 1, modifico la temperatura 1, pero también afecta la temperatura 2 porque hay transferencia de calor con un acople físico. ¿Okay? Y lo mismo sucede desde U2 hasta T1, es decir, tengo aquí la función de transferencia y la vamos a conocer como H2, 1 y CH22, y esta tiene como entrada U2 pero como salida ¿ok? Entonces, así quedaría el diagrama bloques de este proceso. Entonces, fíjense en un detalle, ya no es un sistema de una entrada y múltiples salidas, sino que tenemos dos entradas y dos salidas y están acoplados. Entonces, pues para resolver este tipo de problemas se utiliza variables de estado para poderlo modelar y poder proponer algún esquema de control. Sin embargo, podemos utilizar el PID para controlarlo y tratar de desacoplar los sistemas. Es decir, tengo dos sistemas y los quiero ver de forma independiente o individual. Tendría un sistema en U1 y T1, la salida, y puedo hacer mi retroalimentación con mi PID y lo mismo puedo hacer con el proceso 2. Entonces, voy a dibujar ahora nada más U1 y sabiendo que U2 es exactamente lo mismo, nada más que es doble, por así decirlo. Entonces, fíjense, si tengo
H1, la función de transferencia, H11, poner así, o lo dejo, lo voy a cambiar, lo voy a generalizar, y le voy a poner G1. Y como salida, bueno, y estoy afectado por un sistema ajeno que tiene una función de transferencia. En el caso de U1 y U2 sería H21, pero esto la voy a nombrar G, G, G2. Y se suman, y eso me da la salida, y mi salida la voy a poner como Y. ¿Okay? Entonces, en el ejemplo del horno, este G2 es H21 y este G1 es H11. ¿Okay? Entonces aquí tengo una señal, lo voy a poner de este lado, o de este lado. Esta es una señal externa y la voy a poner como, a ver cómo está acá, como V. ¿Okay? V. Señal externa. ¿Ok? Y esa es la señal que entra aquí. En el caso del horno, este sería U2, este sería U2 y este sería U1. Y nada más le estoy cambiando el nombre para generalizar. ¿Ok? Entonces nada más es la mitad del problema, para analizarlo. Entonces este sistema yo sé que lo puedo controlar. Si yo lo considero como un sistema independiente, le puedo poner su controlador. Voy a poner un controlador aquí. Sería un regulador y retroalimentado tal como un PID, tal como conocemos el PID. Y lo conectamos aquí, conectamos acá y es su referencia YR más menos. ¿Ok? Y esto va conectado aquí y acá. ¿Ok? Si V es 0, entonces el PID es un PID común y corriente como el que ya conocemos y ya sabemos diseñar y demás. Pero sabemos que aquí hay una perturbación y esa perturbación, incluso conocemos que hay una cierta dinámica, una función de transferencia. Llega la perturbación, pues no llega directa, sino que llega mediante una cierta dinámica de una función de transferencia. Entonces, aquí tenemos un problema. El sistema está fuertemente acoplado y me gustaría ver qué puedo hacer para tratar de evitar el efecto negativo que tiene esta perturbación dentro de la dinámica del PID. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer como sigue. Vamos a proponer un esquema. Si esta señal sabemos que existe y que llega directamente al sistema y la puedo medir, entonces lo que vamos a hacer es tratar de anticiparnos al efecto que va a tener aquí. Entonces vamos a proponer el siguiente sistema de control. Voy a borrar esta parte de aquí. Esta nada más era para revisar un modelo del ejemplo que tenemos acá arriba. Lo voy a quitar para escribir aquí abajo. ¿Ok? Entonces fíjense, de este esquema que está arriba, yo voy a borrar este. Este esquema que está arriba, voy a proponer, y bueno, aquí suponiendo que este sistema es un sistema de control, un controlador PID común y corriente, y este se diseña considerando que este es igual a 0. Pero cuando llega
Cuando ya no es igual a cero, entonces ya sé que hay una dinámica aquí y me va a afectar el desempeño de mi controlador. Entonces, como puedo leer esta perturbación, entonces voy a ver cómo puedo esta perturbación quitar su efecto. Entonces, voy a proponer un esquema de control que sería así. Aquí dejo mi controlador PID común y corriente, su punto de suma, sería R, sería Y deseada, y aquí es donde me voy a anticipar, entonces voy a ver qué puedo hacer, qué debería de conectar aquí para que cuando se mueva Y se anticipe en esta parte de aquí. Y tengo mi función de transferencia G1 y acá tengo mi perturbación y finalmente perdón, la salida, que es la salida o la salida deseada. Y aquí tengo la perturbación con su respectiva dinámica, que es G2. ¿Okay? Entonces, y esta a su vez tiene una señal que se llama V. Aquí estoy trabajando en S, todo es en S. Estoy haciendo un modelado en tiempo continuo. Las funciones son en Laplace. Que pueden ser en Z también, o sea, es independiente. Ahorita vamos a pensar que está en S para... Y sabemos que cada modelo tiene su equivalente discreto, entonces puede ser Laplace o Z. O sea, opera igual. Entonces quiero ver qué función de transferencia le debo de poner aquí para que el sistema se anticipe. Es decir, llega la señal, me va a afectar la salida, pero seguramente hay una función que está relacionada con estas dinámicas que me permite generar una señal que me va a compensar este efecto de la salida. Entonces, pero esta señal pues, no la conozco, no sé, esta función no la conozco y la voy a nombrar como FF de S. Llama la función de transferencia feed forward. ¿Ok? Entonces, pues quisiera saber esta señal, esta función de transferencia, ¿quién es? ¿Ok? O si existe, y si existe, pues qué condiciones debería de cumplir para que se pueda conectar de esta forma. Y acá pues tengo mi retroalimentación. ¿Ok? Entonces este es el problema. El problema surge de un sistema de control común y corriente, nada más que tiene una perturbación. Y la perturbación ya les puse un ejemplo de físicamente qué significa. Incluso en el ejemplo que les ponía, pues este es doble. Tenemos otro sistema igual a este, pero con otras funciones. Pero aquí estamos analizando uno y lo que el resultado de este, pues se puede aplicar al otro. No es problema. Entonces, ¿cómo puedo diseñar este controlador? Este de aquí. ¿Qué tendría que poner ahí para que mi sistema no se vea afectado por esta señal externa que físicamente está acoplado? O sea, es G2 es algo que no puedo quitar porque depende del hardware, o sea, depende del proceso. No lo puedes conectar así nada más. Si lo pudiera desconectar, pues con eso soluciona mi problema, pero no lo puedo desconectar. Entonces, pues esta parte del FF de S
es software, es un controlador, por así decirlo. Entonces este sí lo puedo cambiar, lo puedo poner lo que yo quiera, lo que a mí me convenga. Entonces, ¿pero qué le pongo? ¿Qué pongo ahí para que mi sistema eh, no se vea afectado por esta conexión de perturbación? Eso es lo que necesitamos definir, qué es lo que más nos conviene ahí. ¿Aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doc, pero ahí podríamos meter pues restar G2. Ah, no, pero no la conocemos, ¿verdad? G2 y G1 son conocidas. R, G1 y G2 son conocidas. O sea, acuérdense que tenemos metodologías para el modelado. Entonces aquí estamos asumiendo que conocemos G2 y G1 y R. R es incluso de parte que diseñamos nosotros a partir del conocimiento de G1. ¿Sí? Entonces son conocidos. Pero, ¿qué estrategia podríamos tomar para evitar que el efecto que tenemos aquí a la salida, derivado de la perturbación, no nos afecte la entrada? O sea, ¿qué debemos de poner acá para evitar esta, este efecto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos poner para que para evitar eso? O sea, ¿qué estrategia, qué análisis debemos hacer aquí? Fíjense, si ya vemos el sistema desde este punto de vista, así como está, de hecho voy a borrar este acá arriba para que no... Fíjense, si analizamos este sistema tal como está, podemos poner un sistema multivariable en donde tengo dos entradas. Y lo voy a poner así ya muy general. Aquí tengo Y. Entonces, si lo ven desde el punto de vista de diagrama de bloques, como un sistema general, si ven el sistema así, poner verde, queda más claro. Y tengo V de S. ¿Okay? Y aquí tengo Y deseada de S, que es la entrada. Y pues la perturbación también es una entrada. ¿Okay? Fíjense, ¿qué sucede si yo veo el proceso así? Así, desde aquí hasta acá y hasta acá. Como un solo sistema. Entonces tengo lo que estoy dibujando acá arriba, que es un sistema con dos entradas. Una de ellas es VDS y la otra es otra entrada que es la referencia, la salida deseada. S. Y con una única salida, que es la temperatura o YDS. Y es única. Es un sistema con dos entradas y una salida. ¿Ok? Y aquí tengo una función de transferencia, que es todo esto que está acá adentro. ¿Ok? De las cuales conozco R, G1, G2 y la que desconozco es FF. Es decir, mi incógnita es esto de aquí. Esta es la que estoy buscando. FF. Entonces, fíjense, ¿qué debe de suceder
cuando entra una señal en VDS. ¿Qué debe pasar con Y? Ahorita olvídense de YD, o sea, de la referencia. Es más, pongan YD igual a 0. O sea, considerando Y deseada de S igual a 0, es como quitarla de la señal, como, como quitar esta entrada, entonces nos queda un sistema de una entrada y una salida. La entrada sería B, la salida sería Y. Eso es lo que significa esto, considerar que Y de S es igual a 0. Si Y de S es igual a 0, es como si esta la borráramos. Quitáramos de aquí y ya no nos afecta al interior. ¿Sí? Si hacemos esta consideración, ¿cuál debe ser la función de transferencia en donde Y es la salida y V es la entrada? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué relación debe haber entre V y Y? Se busca anular, ¿no? Que no Necesita tenga que sea efecto uno. sobre Y. Queremos anular el efecto de Ajá. V con respecto a Y. Entonces, ¿cuál debería ser su relación? 1 sobre V de S. ¿Cuál? ¿Cuál se imaginan que sea? ¿Qué espero que suceda si V se mueve, entra el escalón? ¿Qué espero que suceda a la salida? Nada. Dice que conserve Y de S, ¿no? Que no se mueva, que permanezca exactamente igual como está. ¿Sí? Pues entonces sí sería 1 sobre V de S, ¿no? No, ¿No? A no, ver. no, no. Mira, fíjate. Yo pongo aquí cualquier señal a la que tú quieras. Quiero que esta permanezca inmóvil, no se mueva para nada. Entonces, ¿qué función de transferencia debe haber de aquí a acá? Lo pongo aquí. Estoy buscando función de transferencia en donde aquí tengo VDS. Aquí tengo Y de S. ¿Ok? Entonces aquí puede pasar cualquier señal de cualquier tipo, pero esta no debe permanecer en cero. ¿Qué función de transferencia hay aquí? Cero. Si la función de transferencia en cero, entonces pues no pasa. Lo que haya acá no se ve reflejado a la salida porque su función de transferencia es precisamente cero. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, ya, Doc, ya. ¿Sí? Entonces, pues es lo que yo esperaría, que no haya nada. ¿Ok? Entonces, pues yo necesito saber qué debo de poner aquí para que la función de transferencia de y entre v sea cero. Entonces, ¿qué hay que hacer?
Lo que hay que hacer es encontrar la función, reducir todo este diagrama a bloques a una sola función de transferencia. Esta ya vimos que la vamos a quitar. Es más, la voy a borrar para que no les cause aquí la vamos a quitar. Ahí está. ¿Ok? Y de hecho, pues este ya no es. Entonces, esta señal que viene aquí se suma con signo negativo. Nada más, se le cambia el signo por esta. Tenemos este diagrama a bloques. ¿Ok? Quiero encontrar la función de transferencia equivalente, pero ya reducido en donde la entrada es V y la salida es Y. Lo podrían hacer de ejercicio. La función de A ver, transferencia, ¿verdad? tómense 10 minutos y resuélvanlo ahí en su cuaderno. Y ahorita lo revisamos. La idea es que encuentren esta función de transferencia. Esta de aquí. Y después la vamos a igualar a cero. Pero quiero que encuentren esta función de transferencia. Esta. ¿Ok? La pueden calcular ahí con álgebra de diagramas a bloques. Tiene que quedar en términos de R, G1, G2 y FFDS. ¿Ok? Entonces, a las 4:25 me dan el resultado.